chiquito que dijo a su papá: ¿qué te hicieron en el taller que no me pegas más? Es una de las frases más bellas que yo he visto en mi vida. Y si los padres cambian, los hijos pueden cambiar. Y ellos ya no van a transferir esa atadura a sus propios hijos, ¿no? Recuerden que dijimos hoy que somos como una casa con muchas habitaciones. Vieron que en Apocalipsis dice: yo estoy frente a la puerta y llamo, ¿no? Aunque eso le dice a una iglesia, porque somos un cuerpo. Por eso es tan bueno. Miren, si yo hubiera querido hablar con ustedes sobre todo lo que hablamos y oramos con cada uno de ustedes, ¿cuánto tiempo me hubiera llevado? Eso sí es un golazo con un grupo así de personas, ¿verdad? Pero él habla de una, pero lo dice a una iglesia. Y lo raro es que dice: yo estoy frente a la puerta y llamo. Era la iglesia y él estaba afuera. Y cuando las habitaciones de nuestra vida también están llenas de cosas del enemigo, algo lleno no se puede llenar. Entonces hacemos espacio para que él pueda entrar, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Que hablamos de las habitaciones. Y hablamos una parte, ahí encima me falta agregar todavía la ansiedad, que últimamente he agregado todavía el duelo, que es muy fuerte, y la ansiedad. A medida que trabajo van siguiendo nuevos temas y cada vez el tiempo alcanza menos. Así que, y hoy empezamos hablando de la libertad plena sexual, ¿no? Y hablamos ya del abuso y ahora vamos a hablar en general, porque es más fácil hablar del miedo, hablar de la tristeza, hablar del ocultismo o lo que sea, pero del tema sexual es más difícil hablar, por eso lo atacamos de entrada. La habitación de la sexualidad. En lo espiritual, todo es un hecho y a la vez un proceso. En nuestra manera de pensar que nos enseñaron, dice: si es una cosa no puede ser la otra, pero Dios piensa diferente, dice eso. Miren lo que dice: quien sea santo, sigan santificándose. ¿Pero en qué quedamos? ¿Soy santo o me tengo que santificar? Sí, sí que, las dos cosas, aunque la mente nos cierre, ¿verdad? Los libres, libérense. Pero ustedes han muerto, dice en el mismo capítulo, entre el versículo 3 y 5. Por eso hagan morir. ¿Pero en qué quedamos? ¿Estamos muertos o hacemos morir? No importa que en tu mente occidental nos cierre. También el arrepentimiento es un hecho y un proceso, ¿no? Y eso es el proceso para ser libres. La Biblia dice que el arrepentimiento borra el pecado. Por eso, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. También lo llama una iglesia, también la conversión es un hecho y un proceso. Arrepentirse significa sentir tristeza, pena y congoja, cambiar la manera de pensar, sentir y actuar. Tengo una charla sobre eso, pero no. Y actos de restauración. Me quedo una semana. Si no, el pecado permanece. Dice que el arrepentimiento borra el pecado. Mire lo que Pablo escribe a creyentes: que Dios les conceda el arrepentimiento para que conocer la verdad. Y la Biblia dice: la verdad es una persona. ¿Cómo se llama? O sea, mi arrepentimiento me lleva a conocer mejor a Jesús. Bienvenido sea el arrepentimiento. Para que se despierten, no tengan ya cabeza de siesta ahora, dice Pablo. Y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Escribe a una iglesia.
Me asusta eso. Qué importante trabajar todos los temas, ¿no? Y el tema sexual tiene que ver con el cuerpo, con lo sexual, con el cuerpo. Y el cuerpo es el poder ejecutivo de lo que pensamos y sentimos. Hoy sentían venir y pensaban venir, pero sin su cuerpo no hubieran llegado acá. Y hemos incorporado filosofías paganas del concepto del cuerpo. Tantas veces he preguntado a personas, ¿qué es más importante, el cuerpo o el alma? Todos me han contestado el alma, por eso hoy ya no lo pregunté. Sin tu cuerpo, tu alma no hubiera podido llegar acá. No es que es más importante, es uno. Y Jesús dijo, yo y el Padre vendremos y haremos vivienda, no en el alma, no en la mente, sino en el cuerpo. Qué importante es lo que hacemos con el cuerpo. Y cuando se transforma en un instrumento del pecado, también es una expresión de la Biblia, es causa de muchas ataduras. Por eso dice Pablo, huyan de la inmoralidad sexual. Porneia es la palabra que incluye prostitución, adulterio, incesto, y lo compara con la idolatría, como tener otro Dios. Y idolatría es adorar demonios, amigos, o sea, la deformación, la inmoralidad sexual está relacionado con personas. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Qué fuerte es eso, ¿no? El concepto de sexo de la Biblia, ya le dije que pregunté, creo que en Perú, era a una chica cómo para ella era el sexo y ella dijo cochino. Así lo vivió ella, ¿no? Y sin embargo, el ser más santo y espiritual creó el sexo. Lo creó como expresión física de un pacto de amor y fidelidad para toda la vida entre un hombre y una mujer. ¿Qué nivel, no? Me da ganas de darle la tarea. Esa frase tienen que aprender de memoria. Lo creó Dios para sentir placer y hacerse feliz mutuamente y procrear. Esas son las 3 propósitos. Y se nos deformaron muchos conceptos de lo que aprendimos en la familia. De eso no se habla, eso se hace en la oscuridad y escondidas. También por experiencias en la niñez y en la adolescencia. Y el abuso arruina el concepto por completo. ¿Por qué caemos en pecados sexuales? Los hombres más por el deseo sexual, el incentivo entra por los ojos. Por eso les afecta tanto la manera de vestirse de las mujeres. Y las mujeres caen por la necesidad de afecto. Por eso los hombres reaccionan más por lo que ven y las mujeres reaccionan más por lo que oyen. Hombres, ¿cuánto dijeron algo bonito a sus esposas la última vez? No dejen que termine el día antes de decirlo. Les va a cocinar mejor. O a lo mejor quieren cocinar ustedes también. Eso le gustó a las mujeres, ¿verdad? Bueno, yo quiero quedar bien con los dos, por eso digo esa cosa. ¿Cómo se producen las ataduras? Por herencia de perversión sexual. Por eso, ¿vieron que dice hasta la 3ª y 4ª generación? No está mal pedir perdón y pedir que el Señor borre los pecados de los antepasados. Por relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera del pacto. Lo que a la manera de Dios une, a la manera del diablo ata.
lo tenía puesto, por las dudas. Por actos deshonrosos dentro del matrimonio. Me gustaría preguntar, ¿qué es eso? Hay mucha violencia sexual en los matrimonios. Dijiste sí en el altar, así que ahora quiero tener relaciones. La maltrató y le gritó todo el día y cuando vieron que hay muchas cosas. Eso lo llamo o prácticas desviadas o si simplemente es una práctica que a una de las partes no le gusta. También en las iglesias y en la consejería tenemos que empezar a hablar de eso. También las relaciones homosexuales, por lo que dice la Biblia, ¿no? También fantasías y actos mentales, actos sexuales mentales. Eso entra en la pornografía. Les podría contar cada historia. ¿Qué dice? No hice nada físico, pero estuviste con un montón de mujeres y los espíritus inmundos. Y ya la manera que ata, si alguien que no estuvo mirando pornografía mucho tiempo, díganle que lo dejen, ¿no? También nos unen, o sea, como ya dije, lo que a la manera de Dios une, a la manera del diablo atan. Promesas sexuales y no solamente el acto en sí, sino caricias y besos y palabras. Nunca me voy a separar de ti, siempre me voy a quedar a tu lado. En realidad es un casamiento. ¿Qué es un casamiento? Es un pacto de amor y fidelidad para toda la vida, ¿no? Y si eso está fuera del matrimonio, ata a la persona. Todo placer erótico nos ate o nos une, nos ata o nos une a la persona, si es a la manera del diablo o a la manera de Dios. Cuando alguno hiciere promesa a Jehová o hiciere juramento ligando su alma. Y ligar es atar. Tanto con Dios, dice, pero también a otra persona. Siempre te voy a amar, nunca te voy a abandonar, dice, liga o ata tu alma a esa persona. Un día escuché de una mujercita, lo escuché de su pastor. Él había tenido la ceremonia de casamiento o de bendecir esa pareja en su iglesia. Y a los meses viene ella, los dos hijos de Dios. Ya después de algunos meses viene ella y dice que se quiere divorciar. ¿Pero qué te pasa? Hace 3 meses los dos miembros de la iglesia. No, dice, yo pensé que lo amaba, pero no lo amo. Y no sabían qué hacer. Y clamaron al Señor. Y el Señor tuvo misericordia. Y el pastor vio una visión. Y en la visión vio a ella sentada en un banco como en un parque y estaba hablando con un joven. Y le preguntó si algo de eso había pasado. Sí, dice. Pero yo tenía 16 años, era jovencita, no sé si decía 16. ¿Y qué le dijiste? No, dice, en ese momento lo que uno dice que lo iba a amar siempre y nunca lo iba a abandonar. Eso es un casamiento. Nunca te voy a abandonar y te voy a amar siempre. Es un pacto de amor y fidelidad para toda la vida, es un casamiento. Entonces, ella estaba casada en el Señor, pero era como un casamiento anterior. Y cuando deshicieron ese pacto,
dejó de tener problemas en su matrimonio. Agradezco que pude estar en esa charla donde escuché eso que me ayudó a intentar a resolver muchas cosas. Qué fuerte son nuestras palabras. Que hiciera promesa ligando, aprisionando su alma. Señor, ayúdanos con nuestras palabras, ¿verdad? Nos atan también abusos y violaciones, lo que sufrimos, los que hicimos, los que permitimos. Si los padres no protegen a sus hijos, ¿cuántas influencias tienen? O lo que provocamos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Transferencia espiritual. En la unión física se hace un solo cuerpo. Por eso antes de casarse hay que pasar por un proceso a fondo de liberación. Para que, ¿no?, en vez de unirse a tu amor, en vez de llevarle el regalo de un lindo anillo, también liga unos bichitos ahí que no van a ser tan bonitos. La transferencia espiritual, no poder ser feliz en su matrimonio. ¿Vieron esa chica? Como había un pacto anterior, inconscientemente, cuando tenía relaciones con su esposo legal, estaba como siendo infiel porque había un pacto de amor y fidelidad para toda la vida anterior. La homosexualidad, muchas veces cuando varoncitos son abusados sexualmente, terminan después en la homosexualidad porque se transfieren espíritus inmundos. ¿Cómo necesitamos cuando llegamos al Señor una limpieza de todos los temas, verdad? Y las consecuencias también son prostitución. Ya les dije la frase que yo escuché, ¿no?, que decía así: mi abuelo lo hizo gratis. ¿Por qué no los otros hombres por lo menos pagan y tengo un buen pasar económico, no? Y en las fiestas familiares también, sí. Creo que ya les dije, a mí me tocó orar con una chica que un cuñado mío abusó en una fiesta de Navidad. Y después en todas las reuniones familiares le tenía que ver la cara y verlo junto con mi hermana y vos no sabes qué hacer, ¿verdad? Y la prostitución, la promiscuidad, no poder ser fiel. Así que, ¿quiénes acá no están casados? Levante bien su mano. Pastor, el próximo tiempo algunos casamientos vas a tener que celebrar en esta iglesia. ¿Sí? Muy bien. Pero es muy bueno también de hablar y orar sobre si hay temas pendientes antes de, ¿verdad? Que hasta ayuda en la fidelidad y en poder disfrutar. Y también si fueron violados y sufrieron mucho, no quieren tener relaciones, y si los tienen, como yo les dije de esa persona, ¿no?, que cuando amaba a su esposo, pero por el abuso no podía con la relación sexual, y cuando ya no podía decir más no, antes oraba: Señor, ayúdame a soportarlo. ¿Qué clase de matrimonio es eso, no? Y después esa otra mujer con más de 60 años que decía: esta siesta hicimos el amor con mi esposo y fue bello. Eso es lo que el Señor puede hacer, así que trabajen esos temas. También convertirse de víctima en victimario es muy frecuente eso. El adulterio muchas veces también abre la puerta a un espíritu de muerte. ¿Por qué? Comete adulterio. Con eso también todos los bichitos, mejor dicho, espíritus inmundos que están en esa persona, tienen acceso a él. Y si hay un embarazo, me acuerdo de
de una situación, creo que con la chica hablé, cuando le dijo que ella había quedado embarazada, la palabra de él fue, sácatelo, y se fue. Y si ella saca el bebé, un asesinato sucede en su cuerpo. O sea, después un espíritu de muerte tiene acceso libre, la puerta está abierta. Y ni pensar en un bebé que es engendrado después de un aborto, crece en un ataúd. Son cosas graves, pero de lo quiero hablar para que, no, ni para acusar, ni para decir que gente más mala son, sino para que si eso está en su vida, puedan trabajarlo y quitarlo de su vida y que el enemigo tiene que irse en el nombre de Jesús, ¿no? Y como esa persona que dijo, sácatelo y se fue, y ella se lo sacó y después queda sola con un espíritu de muerte y sin saber cómo rehacer su vida. Ahí ya le dije que ese bebé crece en la escena del crimen de un asesinato. Ahí dicen Proverbios, habla ahora de una mujer, ¿no? La cual abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. O el cual abandona, ¿no? Es un pacto, no solo con la persona, sino con Dios. Su familia se precipita hacia la muerte, hacia la ruina, y sus sendas hacia el país de las sombras. Qué texto fuerte. ¿Van a volver a leerlo? Van a pedir, como también dice la Biblia, que hasta la tercera y cuarta generación queda vigente. Si saben de su familia, de sus antepasados, tienen que orar sobre eso. Y dice la Biblia que el arrepentimiento y el perdón de Dios borra el pecado. También tienen en la Biblia la oración, Señor, hemos pecado nosotros y nuestros antepasados. La Biblia te respalda para arrepentirse de los pecados de los antepasados, para que no se incline tu casa hacia la muerte y la ruina, y tus caminos lleguen al país de las sombras. Yo también les voy a dejar ese bosquejo, y la verdad que lo que hablamos hoy ya y lo que hablamos ahora es para que en algún momento se sientan tranquilos, sí, con su líder o con alguien como testigo y hacer arrepentimiento. Dice, hemos pecado nosotros y nuestros antepasados, para que eso sea quitado de su vida. No es para decir qué malas personas y qué pecadores son. Sabemos que todos somos malos y todos somos pecadores, pero podemos terminar con eso, ¿no? Los labios de la mujer ajena destilan miel. Ay, Irma, hablar en contra de tu género. Su paladar es más suave que el aceite, pero termina siendo amargo como ajenjo y tajante como una espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se dirigen al sepulcro. Espero que con eso ya todos los hombres de esta iglesia se les fueron las ganas de ser infieles. Pueden decir amén las mujeres. Lo digo como broma, pero ven lo serio que es. Dios quiere una herencia diferente para sus hijos. Así lo pensé Dios. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué son uno solo? Porque buscan descendencia dada por Dios. No estaba hablando de una persona, estaba hablando de la pareja.
Si no es la pareja, no podrían descendencia. Así que solo cuando el hombre y la mujer son tan unidos como un solo cuerpo y un solo espíritu pueden tener descendencia dada por Dios. Es otro versículo para... Tanto me torturaron con tantos versículos que ahora le estoy pasando la herencia. Es para leerlo, ¿no? ¿Qué ata en el área sexual? Ya estamos por el punto 10, el aborto. Hecho. Miren cómo queda esas mujeres que se dedican a hacer abortos o los médicos que acceden a hacerlo. Inducidos, cuando el novio dice sácatelo que todavía no quiero casarme. Consentidos, si solamente no hace nada para evitarlo, si fue partícipe cuando fue engendrado, es partícipe del aborto también. O provocados, como ya dije, de los médicos. Las consecuencias del aborto. En casi todos tengo historias de las charlas. Control por un espíritu de muerte. El asesinato sucede físicamente en la mujer. Qué sorpresa si después tiene cáncer de útero, ¿no? La muerte se instaló. Y si queda 3 o 4 generaciones, cuando hay eso, a lo mejor sería bueno orar. No, tal vez creo firmemente que sería bueno. Control por un espíritu de culpa. Un día hablé con una mujer, 12 era hacia fin de año, no sé si era noviembre, y dijo, en noviembre, para mí es el peor mes del año, porque en noviembre, hace 21 años, aborté mi bebé. En 21 años no pudo olvidarlo ni sanarlo. Espíritu de culpa. Influencia en embarazos posteriores. Ya le dije, el bebé engendrado después crece en la escena del crimen, de un asesinato, y crece en un ataúd. Y problemas de salud y en el área sexual. Control por un espíritu de violencia. Eso se da más en los varones. Las mujeres más fácil tenemos sentimientos de culpa por el asesinato y los varones un espíritu de violencia. Aunque ni siquiera supieron que una chica que ellos embarazaron, a veces ni siquiera sabían que ella quedó embarazada. Y ella abortó y él de pronto le agarra un espíritu de violencia porque es partícipe necesario de un asesinato que es la violencia máxima. Ven que es más profundo y más fuerte y más complicado de lo que creemos. Y pido al Espíritu Santo que si les viene a la mente, sería bueno. Yo muchas cosas he orado también con otra persona por las dudas, ¿no? Si no sabíamos, pero si eso inquieta a una persona. Y en el varón también a la mujer le agarra más fuerte un espíritu de muerte, como les dije, pero en el varón se le pueden abortar todos sus proyectos de vida, porque abortó el proyecto de vida de su hijo. La salida, el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dice el arrepentimiento y el perdón borran el pecado. Ahí les puse de nuevo el versículo, que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Y Jesús dice que Él es la verdad. Así que hasta se me ocurre que puede ser, si nos arrepentimos de los pecados sexuales, podemos conocer a Cristo de una manera que hasta ahora no conocimos.
de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Dejo tarea en esta iglesia. Ese versículo hay que aprenderlo de memoria. Me vine autoritaria hoy. También pedir y aceptar el perdón. Aceptar también. Decimos con frecuencia, he escuchado la frase, no me lo puedo perdonar. Si Dios dice que te perdona, ¿quién sos vos para no perdonarte? Renunciar a la autoridad de los espíritus inmundos que fueron transferidos o tomaron gobierno al hacerse un solo cuerpo con alguien fuera del matrimonio. Echarlos en el nombre de Jesús. Esa es la parte bonita. Pedir y aceptar perdón. Renunciar a la autoridad de los espíritus inmundos que fueron transferidos y tomaron gobiernos, hacerse un cuerpo con alguien fuera del matrimonio. Echarlos en el nombre de Jesús. Cortar toda ligadura física, emocional y espiritual con la persona involucrada. Esa partecita, vieron que no nos da el tiempo. Me da las ganas, como decía antes, en mi iglesia hacíamos un día completo todos los meses. Pero quisiera que cierren sus ojos por un minuto. Y como iglesia somos un cuerpo y una mano puede lavar la otra, por eso vamos a orar juntos, ¿sí? Podemos decir, en el nombre de Jesús, corto toda atadura física, emocional y espiritual con la persona con la cual me hice un solo cuerpo en la relación sexual. Pido perdón por haberme hecho un solo cuerpo con alguien fuera del matrimonio. Desato mi vida físicamente, emocionalmente y espiritualmente de esa persona. Y en el nombre de Jesús y con la autoridad de Jesús, echo cada espíritu inmundo que tomó autoridad sobre mi vida a través de esa unión sexual. Lo he hecho en el nombre de Jesús y se ordeno fuera de mi vida, fuera con todas tus obras, fuera con todas las consecuencias, en el nombre de Jesús. Y consagro mi cuerpo como sacrificio vivo, limpio, santificado por la sangre de Jesús. Lo consagro a mi Padre. Amén. Y les puse ahí todavía renunciar a toda práctica sexual. Seguramente ya lo hicieron. Renunciar también a los espíritus de culpa y de muerte. ¿Lo hacemos juntos también? Sí. No voy a preguntar, pero si alguien abortó por esa razón, un espíritu de muerte puede hacer cosas tremendas, ¿sí? Entonces podemos decir también, y quito la autoridad al espíritu de culpa que tomó control sobre mi vida por mis pecados sexuales, porque tú, Jesús, pagaste con tu sangre para perdonarme. Y recibo ese perdón
y dices que borras el pecado. Eso quiere decir que ya no existe. Y no voy a creer que algo existe cuando tú dices que ya no existe. Y en el nombre de Jesús, también le quito la autoridad al espíritu de muerte que tomó control sobre mi vida por el aborto. Te pido perdón, Señor, por haber matado a una persona, porque eso es el aborto. Límpiame, Señor. Y hoy te pido que a esa personita la tengas en tu presencia. Pero le quito la autoridad al espíritu de muerte que tomó autoridad sobre mi vida, porque la muerte sucedió en mi cuerpo, pero lo he hecho fuera de mi vida, porque el perdón borra el pecado. Y por eso, espíritu de muerte, pierdes la autoridad y te ordeno fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Señor, seguí diciendo, Señor, tú hiciste mi cuerpo. Lo elegiste como tu templo, que quieres vivir en él. Por eso, Señor, el perdón y tu sangre santificaron mi cuerpo. Y ahora lo dedico a ti para servirte y glorificarte. Amén. Eso hicimos recién, ¿no? Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su alma, que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable al Señor, que es el culto racional de ustedes. Vaya importancia que Dios da al cuerpo, ¿no? Y con eso inicias un proceso de santidad sexual combatiendo pensamientos, emociones, palabras y acciones. Pensamientos, emociones, palabras y acciones. ¿Podemos un ratito más con la homosexualidad o ya estamos muy aplastados? ¿Qué? ¿Puedo? ¿Sí? Ok. ¿Están todos despiertos? Jóvenes, vitales, despiertos y hambrientos. Ah, amigo, qué iglesia, pastores que tienen. La homosexualidad es cortito también. Es el deseo, la atracción, el deseo y la actividad sexual con una persona del mismo sexo. Eso puede ser en la práctica o en la fantasía. En tu fantasía puedes vivir después todas las sensaciones físicas, ¿no? En un muy pequeño porcentaje, 8 o 10 personas de las personas con conducta homosexual, lo puse a propósito. Nadie es homosexual. Quita eso de tu vocabulario. Dios hizo hombres y mujeres. Es una conducta y una conducta puede cambiar y lo que uno es no puede cambiar. Me prometen que nunca más van a decir que alguien es homosexual. Muy bien. Tiene un comportamiento, solo el 8 o el 10% tiene un comportamiento afeminado que uno le nota, ¿no? Lo que, como decimos, el resto uno no lo nota. Siempre de lo que Dios diseñó, el infierno hace una copia, ¿no? Entonces Dios dice hombre y mujeres, el diablo dice un hombre y varias mujeres.
El diablo dice un hombre y un hombre. El diablo dice una mujer y otra mujer. ¿Verdad? Todo copias. Un hombre y una mujer con un pacto de amor y fidelidad para toda la vida, y la unión sexual es la expresión física de ese pacto. Así que cualquier noche de eso el esposo va a decir a la esposa: querida, necesito reforzar el pacto. Ay, qué manera elegante decirlo delante de los hijos, ¿verdad? Les ayudé con eso, le voy a cobrar extra. Y el diablo dice: toma a las mujeres o hombres que quieras, cuando quieras y como quieras, ¿no? Preferencia del mismo sexo. Cuando la relación es hombre-mujer, decimos heterosexual. Cuando es hombre-hombre, mujer-mujer, decimos homosexual. Y cuando es con ambos sexos, decimos bisexual. Hay cada deformación, ¿no? O con ambos sexos, ambisexual. Muchas veces hay una herencia perversa, pero viene un disparador con alguna experiencia. Una casa no tiene llave, pero tiene que venir un ladrón para entrar y producir el daño, ¿no? Y el enemigo hace eso. En el caso de la homosexualidad es un alto porcentaje, fue el abuso sexual de otro hombre. Y muchas veces es un hombre adulto con un varoncito que no tiene papá y tiene como la forma de papá. Me viene una historia a la mente de ese chico, yo lo atendí y era su figura de papá mucho tiempo, y cuando empezaban las primeras caricias le había hecho tantas cosas buenas que ya no esperaba nada malo, y llegó así a la relación sexual, ¿verdad? Muchas veces empieza con la fantasía. A los niños muchas veces un poco más delicados le dicen maricón y al final se lo creen, ¿verdad? Y malas experiencias con la mamá que lo maltrató y es muy dominante, y el papá era más bonito, dice mejor estoy con hombres. Y malas experiencias con el padre, como el que le contó recién, dice ese hombre es un verdadero padre. Y la mujer, mala experiencia con las hombres, esa mujer es tierna y comprensiva como a mí me gusta, ¿no? Y mala experiencia con la madre hay de nuevo. ¿Cómo se fijan las desviaciones en nuestra mente? Experiencias y emociones y palabras forman estructuras en el cerebro. Viendo, oyendo y haciendo, lo hacemos por imitación. Y siempre, creo que no he hablado con ninguno con relación o conducta homosexual donde no haya habido un abuso. Y no tiene que ser con violencia, también puede ser con seducción y fingiendo, ¿no? Afecto. Y las famosas neuronas espejo provocan eso. Tenemos, creo que del lado izquierdo sería acá, ¿no? Por esa zona tenemos las famosas neuronas espejo que nos ayudan viendo cómo hacer algo a otra persona, ¿no? Que quiero saber cómo hacer algo, entonces lo veo hacer a alguien, no me tiene que agarrar la mano y lo puedo hacer. Pero también cuando vemos a otra persona, sentimos lo que esa persona siente. Por eso miran pornografía, porque los actos sexuales que ven, viéndolo, las neuronas espejo hacen que ellos también lo sienten. Y usándolo bien, esas neuronas hacen que podemos tener compasión con alguien. Podemos sentir su tristeza, podemos sentir su dolor,
lo podemos consolar. Vieron que el diablo siempre agarra lo que Dios creó para mal, ¿no? Pero también, como ya le dije, con la pornografía. Y cuando ya hay una herencia de perversión, heredamos todo. La gripe que tuvo la mamá, su bebé ya nace con los anticuerpos para esa gripe y su hijo no se va a enfermar. Los padres de David lo concibieron fuera del matrimonio. David fue adúltero y asesino. El hijo de David violó su media hermana. ¿Ven cómo pasan las herencias? Lo que la Biblia dice de la homosexualidad, ahí tienen unas historias. Y en la Biblia los llaman sodomitas. Dice, no haya sodomita entre los hijos de Israel. Ahí Dios ya dice lo que Él piensa de eso, ¿verdad? No te echarás con varón como con mujer. Es asquerosidad e idolatría, significa en hebreo. Y idolatría es la adoración a demonios. O sea, en la homosexualidad directamente entran demonios. Qué fuerte es, ¿no? Si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta con una mujer, cometen una abominación. Ambos serán muertos irremisiblemente sin perdón y su propia sangre recaerá sobre ellos. En Israel los mataban. Gracias que vivimos en esa época que hay el perdón, ¿verdad? Y en muchas religiones hasta hoy la homosexualidad y la prostitución está ligado a los cultos a los dioses, ¿verdad? Ahí tiene otro texto que pueden leer en su casa. En afeminado se hace referencia a los que se entregaban a la práctica homosexual pasiva, o sea, en la pareja de dos varones hacían el rol de mujer, ¿no? Esa es la diferencia en los términos en la Biblia. Dicen que el emperador Nerón, qué buena mandarina, dicen algunos lados, había tomado un joven llamado Esporo, lo había castrado y después se casó con él. Qué perversión, ¿verdad? En una importante ceremonia teniéndolo como esposa. También se había casado con un hombre llamado Pitágoras. No creo que él sea que lo conocemos de la geometría. Y lo llamaba su esposa. Necesitamos un cambio de concepto. Yo tuve que cambiarlo respecto a la homosexualidad. Me daba mucho asco. Y era en la iglesia del centro que me había pedido un chico con conducta homosexual y bien afeminado. Mucho no se lo ve. Y yo estaba en mi oficina sentada esperándolo y no tenía cero ganas de atenderlo. Me daban asco, en serio. Así me enseñaron. Y de pronto el Señor me mandó un pensamiento a la mente y me dijo, solo necesita perdón en otra área de su vida que vos. Es la única diferencia. Entonces, por el Señor, por mí y por Él. Se sentó, lo agarré fuerte, sus dos manos con mis manos para orar con Él, porque eso me había dicho el Señor. También me ha pasado que tuve una entrevista con un chico después de un culto. Vino una mujer y me dijo, ¿usted atendió a mi hijo? Su problema era la homosexualidad. En 3 meses se casa. Tuve una entrevista con él. O sea, yo tengo algunos ejemplos, no porque soy una genia, sino porque el Señor es un genio. Nadie nace homosexual. No digas nunca más que es homosexual. Tiene conducta homosexual. Si no, con tus palabras pones algo sobre él. Dios creó hombres y mujeres. Conducta. Yo no puedo cambiar lo que soy, pero la conducta sí. En Romanos se usa un término para mente que significa mente permisiva con el cuerpo. Señor, yo renuncio
a una mente permisiva con el cuerpo. Si mi cuerpo desea algo que no coincide con tus palabras, mi mente no le va a dar permiso. Es una buena oración, ¿no les parece? La hicimos juntas. ¿Qué me pasó acá ahora? ¿Por qué se agrandó eso? ¿Quién me ayuda? Ahí estamos. Algo se ve. Ahí, ya me ubiqué. Antes de caer en conducta homosexual, esa persona fue permisiva con el cuerpo. Nunca se aguantó nada, ni sueño, ni hambre, ni sed. No tiene disciplina. Y después vienen las emociones, ¿verdad? Y como ya les dije, muchas veces el abuso viene primero. Y en la televisión ya me estoy apurando un poco, que después ya lo más importa. Uy, cuánto más tengo que decir de eso. Me voy a apurar. Eso sería importante. Un niño de 2 a 3 años no distingue el sexo. Se apega a esa parte de los padres que le da más afecto. 3 años hasta la pubertad, la parte del sexo opuesto tiene un rol más importante. Tiene que aprender la mujer cómo tratar con un hombre y un hombre cómo tratar con una mujer, ¿verdad? Y también a partir de, creo que 11, 12 años más o menos, creo que lo tengo más adelante, se pegan más. El varón al padre tiene que aprender a ser hombre por imitación y después a la mujer, ¿verdad? Y si no viven bien esas etapas, toda la vida buscan la madre o buscan el padre y no es sano. Entonces, normalmente la homosexualidad se desarrolla por la falta de identidad. En Argentina nunca en otro lado lo había visto, que a los varones le dicen mami y a las mujeres le dicen papi. Le transmitís algo totalmente equivocado. Y los varones también tienen una etapa que necesitan ser aceptados por su padre y si no le da esa aceptación, la buscan en otros varones después. Se dan cuenta que ser buen padre y ser buena madre y tener buenas relaciones es la mejor protección contra todas las desviaciones, ¿verdad? Y así que empiezan a buscar por otro lado. Y cuando llega la madurez, ahí empieza a ser erótico, ¿verdad? Y ya no tienen escapatoria. Y normalmente cuando ya sienten atracción, entonces empiezan a masturbarse con fantasías homosexuales. Y después ya viene la etapa donde empiezan a defenderlo y decir es una manera de expresarlo. Sí, tengo algunas deformaciones, después pueden leerse en su casa. La deformación viene por lo que no recibimos y por lo que recibimos deformado. ¿Quién tiene buena relación con su papá, buena relación con la mamá y los dos se quieren entre sí, no se va a deformar así nomás? Y esa es la promesa y es lo último. Y gracias por el aguante. Y me gustaría de nuevo que cierren sus ojos, junten sus manos como para recibir, porque esa es una promesa de Dios. La pongo sobre esta iglesia, sobre ustedes mismos, sobre quizás algunas inclinaciones que ni se animaron a hablar, sobre preocupaciones con sus hijos o hijas o lo que sea, o sobre hermanos de la iglesia.
y clamamos a Dios todos juntos que Él traiga una reformación. Eso quiere decir volver a la forma original como fue creada por Dios, ¿verdad? Y Dios promete eso. Así ha dicho Jehová. ¿Tú le crees a Jehová? Él dice, he aquí, mira bien, yo hago tornar, volver, contrarrestar, restaurar el cautiverio, la cautividad, la aflicción de las tiendas de Jacob. Y de sus tiendas tendré misericordia. Ahí puede ser el nombre de tu iglesia o de tu familia. Y la ciudad será edificada y restaurada. Lo que Dios va a restaurar en esta iglesia va a tener influencia en la ciudad sobre su collado, y el templo, esta iglesia, será asentada, establecida según su forma y su determinación. Amén. Míralo ahí arriba y léelo con tu mente. Es impresionante ese texto, ¿verdad? Lo que yo puse ahí en paréntesis, ahí fui al hebreo y significa también esa palabra. Y sería bueno que se la lleven también para que el próximo tiempo, no sé, una vez por semana, por lo menos declaren esa palabra sobre su iglesia. También eso, que su ciudad será edificado, que se va a expandir por otros lados. Amén. Gracias por el aguante, por la paciencia. Los bendigo. Amén. Amén.